Y yo le aseguro que si nosotros nos quedamos como un judío más, no conquistamos samaritanas. Ahí tenía necesidad de emplearse en el mismo cuerpo el ministerio profético. Entonces el cuerpo de Cristo, ejerciendo ahora en la iglesia, manifiesta el ministerio profético. ¿Cómo? Como lo manifestó Jesús con la samaritana. Viendo por dentro, teniendo palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Le dice la vida: me parece que eres profeta. Pero no se quedó con que era profeta. Me parece que eres el Mesías. Y después gritando: ¡el Mesías! Bueno, se conjugan los 5 ministerios. Sentó doctrina. Ahora no es ni aquí ni allá, es en espíritu que está sentando doctrina. Apóstol. Aparte que dice Hebreos que es apóstol, ¿no? Miremoslo, maestro. Nicodemo, la doctrina, ¿no? Maestro, disertando. Ya sabía de los milagros, pero no le hizo milagro ahí. Disertó y disertó. Muy bien. ¿Qué sacó de Nicodemo? Nada. Confundido Nicodemo. Porque tenía que actuar la doctrina del maestro en hechos reales. Lo vio en la cruz. Lo catalogó ahí. Y creyó. Cuando le hizo de maestro no creyó. Porque el maestro conduce a la conversión y amplía el trabajo del evangelista. ¿Lo quiere de evangelista? Las multitudes en Samaria. Y él dándoles la doctrina. Ahí tal vez no les estaba leyendo la vida. Miremoslo cómo lo delegó en Felipe, el ministerio evangelístico. Felipe no anuncia campaña de sanidad divina. Anuncia a Cristo. Había milagros, había sanidad, pero no dijo: vengan, voy a sanar enfermos. Eso va para los evangelistas. No estoy diciendo que el evangelista no aproveche los medios. Felipe hubiera aprovechado la televisión. No había. Pero la generación que no tuvo esos medios y tuvo otros medios sobrenaturales, evangelizó a todo el mundo de su generación, y nosotros con todos los medios no evangelizamos ni el vecindario. Luego, entonces, no son los medios, es cómo se utilizan los medios. Ponerse a decir, por ejemplo, que los medios son del diablo y después usarlos. Cajón del diablo y después entre el cajón. Sin alusiones personales a ninguno, pero al que le vaya, le vaya. Pero pasemos a algo más. Bueno, usted se puede imaginar lo que hubiera sido, porque yo no estoy contra los medios. Hay que aprovecharlos. Usted se puede imaginar Pablo 15 minutos diarios en una televisora. Se convierte hasta el televisor, hermano. ¿Usted se imagina a Cristo con 5 minutos diarios en televisión? Entonces no es el medio, es cómo va uno al medio. ¿Quién va al medio? Pero yo quiero dejarle la impresión que la iglesia verdadera, normal, es sobrenatural. Pero no para repartir sobrenaturalidades a voluntad,
sino para que el Espíritu que maneja la iglesia haga el programa. Y donde hay que sanar, sana. Y donde no hay que sanar, no sana. O sea que está sujeta la sanidad a un plan. Ejemplo, ¿por qué no sanó al cojo de la hermosa en 3 años y medio Cristo? ¿No podía? Claro que podía. Si pudo Pedro y Juan. Pero dejó que otros hicieran lo que él podía hacer, pero para compartir. Hay un plan. ¿Cuántas veces pasaría? Porque entraba ahí el Señor por el atrio, ¿no? Vio al cojo, no le dio ni dinero, ni lo sanó. Por lo menos no se cuenta. Y se fue el Señor, ascendió y sanó a todos los que tenía que sanar. Y el cojo, otro día que el Señor ascendió, el cojo ahí, nota que no sanaba a todos el Señor. Porque nos llenamos la boca. El Señor ya sanaba a todos. No, Señor. Sanaba según el plan del Padre. No estoy negando la sanidad, yo la he visto de cerca. No estoy negando. Mire, esta mano es un milagro. Esta mano derecha. El diablo me la quería quitar, casi me la quita. Pero un profeta me dijo, sin conocerme, una vez te van a arreglar la mano, la segunda será milagro. Yo me van a quebrar 2 veces, dije yo. Y resulta que me hicieron una operación para que la mano cogiera otra vez sus nervios, desde acá, estaba muerta, de 5 horas, con pronóstico reservado, pero no daba nada el cirujano si yo salía bien, no de la mano, de la vida. Bueno, la profecía se cumplió, cabal, porque me tenían que arreglar los tendones, porque se rehabilitó el nervio, pero la mano estaba muerta en garra. No podía subir los dedos. Y el cirujano en los Estados Unidos me dijo, colega, esta operación fue de 5 horas, muy riesgosa. La otra será de 5 o 6 horas. Me fui con un aparato que me hacía así la mano, o sea que el aparato movía la mano. No podía levantar el dedo pulgar. El Señor me había dicho por profeta, y creía al profeta, no habrá segunda. Pero era imposible arreglar los tendones. Y de repente empiezo yo a sentir que podía levantar el dedo pulgar. 2 o 3 meses después de la operación primera. Y después movía los otros dedos, sin intervención tendinosa. Supuesto, pues. ¿Y esto qué es? Esto es el milagro. Fui al cirujano en Houston. Me dice, ¿quién operó? Mire, si no tengo cicatrices, no tengo, mire. Mueva, pulgar. Vamos a tomar radiografía. A usted lo operaron, pero se puso gris el doctor ese. Lo operaron sin abrirle la piel, ¿no? Había que hacer términos médicos, un arreglo tendinoso. Y el milagro se sucedió. El doctor me dijo, vaya, si no me aparezca más por aquí, no va a ser que se le descomponga la mano, porque ¿sabes quién se la arregló? Y yo sí sabía quién me la había arreglado, por profeta. Otro profeta, como que me los puso juntos el Señor.
Un profeta me dijo, no este mismo, otro, antes de la operación, durará tanto la operación, va a pasar esto y esto y esto. Y no era médico, por supuesto. Y pasó exactamente lo que me dijo. Y duró 5 horas. Iba para 3 horas la operación. Y duró 5. Bueno, otro profeta. Estoy hablando de los relevos. Si no hay relevos, por ejemplo, si no hay profetas, entonces, ¿por qué se cierra la gente a creer que Dios habló solo en la letra? ¿Y los profetas qué? Los profetas hablan de parte del Espíritu, pero déjeme terminar lo otro. Otro profeta, entonces, un tercero, cuando me iban a operar, ¿sabe qué quiero ejemplificar con esto? Que están vigentes los 5 en cada tiempo hasta el fin. Aparte que Efesios 4:11 lo dice. Bueno, entró un profeta de las islas de Roatán, Honduras, en Estados Unidos, en un hospital enorme de 3,000 gentes. Y llega conmigo cuando me iban a operar, y yo no lo conocía, y él tampoco. Y yo estaba pensando que me iba a morir por el pronóstico que tenía en los papeles. Y tuve que firmar un papel que no se hacían responsables. Me despedí de mi gente. Le dije, Señor, te entrego mi cuerpo y yo sé que va a ser un milagro porque no he empezado a la misión que tú me diste. Y entra un profeta. Tenía que ser de español, ¿verdad? Y me había tirado en la camilla en donde me iban a anestesiar. Y me dice, ¿usted es siervo de Dios? ¿Cómo sabía? Y yo estaba mero noqueado por las pastillas que le dan a uno para entrar a la anestesia. Y abrí los ojos y me puse lúcido y le vi la cara. ¿Y usted quién es? Usted es siervo de Dios. ¿Y usted quién es? No, yo, que ¿usted quién es? Puso rojo y me empezó a profetizar. No se me va a olvidar. Yo tenía en la mente que me iba a morir. Cogí lo negativo. No, usted no se va a morir. ¿Cómo sabía que estaba pensando eso? Podría suponerlo porque estaba ahí en una sala de operación. Entonces me dijo, usted no va a morir. Usted tiene que confiar en la promesa que confió Pedro. Así dice el Señor. ¿Sabe usted en qué promesa confió Pedro cuando estaba preso y que otro día lo iban a matar? En que el Señor le acababa de decir, Pedro, ahora que eres joven, te atas. Cuando seas viejo, otro te atará y irás a donde tú no quieras. Entonces dice, Pedro cuando le recordó eso, y me está diciendo a mí el profeta, dice que Pedro dijo, se vio en el espejo, si hay espejo en las cárceles, tengo el pelo de joven, entonces no me matan mañana, porque me voy a ver un día en un espejo con canas. Pasen buena noche, le dijo a los soldados, ahí nos vemos mañana. Y se acostó en la promesa. En esa promesa, dice el Señor, duérmase. Y se fue. Nunca más lo volví a ver. Entonces ya me quedé frente a la anestesia, ¿verdad? Entonces ya el Señor me dijo, no me voy a morir, que todo eso. Tenía yo un miedo horroroso a la anestesia porque tenía la voz del otro lado que me iba a morir, en la anestesia me iba a morir. Y entonces el colega viéndome saber qué cara, el doctor que iba a operar, me dijo, fíjese, me dice,
Ay, colega, qué mal quedamos a veces. Fíjese que, y sabía yo que el miedo que tenía era entrar en anestesia. Entonces me dice el colega, mire, el anestesista nos quedó mal. Mientras viene el anestesista, respire oxígeno. Sí, digo yo, agarro la máscara. Me fui, hermano, era la anestesia, me tomaron el pelo. Ni siquiera me pasaron el mal trago de la anestesia, sino que dije, y voy a respirar para que no me pegue la anestesia. Y cuando regresé, decía, ¿y a qué hora me irán a operar? Ya estaba operado. Pero oiga esto, hermano. El profeta que me había dicho cuánto iba a durar la operación, se quedó con mi familia en la sala de espera. Y cuando me estaban operando y se pasaban las horas y las horas y las horas, y mi familia llorando ya, ¿por qué no nos avisan? Y se dicen ellos que el profeta, otro profeta de los tres, eran tres, otro profeta le dijo, va a durar la operación y él va a salir hablando en lenguas y yo se las voy a interpretar. Y cuando me llevaba, hermano, déjeme que me emocione un ratito. Cuando me llevaron de la sala de operaciones al cuarto del hospital, iba hablando en lenguas. El profeta interpretó para la familia porque yo no oí. Y en el cuarto, solo, me habían operado la cadera, el brazo, le habían hecho injerto, le habían hecho platino. Este es biónico, tenga cuidado. Entonces me bajaron de la cama, destrozado de aquí, porque esto iba nuevo, pero me lo destrozaron. Dije, me inutilizaron. Hermanos, bueno, tuve la experiencia más horrible en mi vida. Satanás entró al cuarto y me sentí mal a los 2 o 3 días, 2 días. Entonces la voz adentro, no que estaba adentro Satanás, pero la voz adentro de mi mente me decía, me dijo la voz, te voy a quebrar el otro brazo, que a Dios te desechó, y me empezó a echar el sermón. Y yo con un terror, y no podía ni reprender. Yo le digo, reprenda, hermano, pero yo no podía reprender. Solo me cogió la mano izquierda. Estás inutilizada de esta, nunca más vas a poder agarrar el micrófono para predicar. Mira qué bueno. Y te voy a inutilizar la otra. Y me la cogió un ser que sentí la mano y me pasaba la mano esta, a su manejo, a antojo, por la cara. Mira, tengo dominio sobre los cuerpos, ¿puedo hacerlo? Y mi mano estaba como suelta, agarrada de otra mano. Peleamos. Al fin salió de mis entrañas. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Soltó la mano. Y me quedé yo con un terror. No quería mover la mano. Dije, saber, la mano va a moverse sola otra vez. Bueno, ¿por qué le estoy contando todo esto? ¿Sabe? Porque si no somos sobrenaturales como iglesia, por el Espíritu, que es sobrenatural, porque es divino, ¿qué hacemos? ¿Una agrupación de gente a lo natural? ¿Para qué el aposento alto? Dones del Espíritu sobrenaturales, claro, son el adorno de la novia antes de que se case. ¿Sin ministerios del Espíritu? No, hermano, definitivamente no.
Ahora, si la iglesia tuviera que ir al natural, al mundo, en cada generación, olvídese, la van a aplastar. Pero como no va a ir así, van a aplastar lo que no es sobrenatural. Iglesia ni siquiera llega a eso. O sea que van a desmoronar lo que se queda a nivel natural. Porque el otro, el enemigo, es sobrenatural. ¿Por qué no lo entendemos? Tiene que salir al quite 5 ministerios y ayudas sobrenaturales para librar las ovejas. Tiene que salir la palabra ungida. Tiene que salir la palabra clara del maestro. Tiene que salir la palabra del apóstol y de los 5 ministerios y de las ayudas delegadas. O somos un grupo de gente ilusa. Temblamos cuando el diablo todavía no ha sacado todo su armamento. ¿Cómo va a ser cuando lo saque? Nos asustamos en las aguas mansas del Jordán. ¿Cómo va a ser cuando estén agitadas? Nos cansamos con los de a pie. ¿Qué va a ser, dijo Jeremías, cuando corramos con los de a caballo? Tiene que ser sobrenatural. Tiene que reeditarse en los fieles. El mismo equipo cada generación. Apóstoles, coordinadores, directores de orquesta, no dueños de la orquesta. Profetas que de veras profetizan. Aparte de los dones de profecía, estoy hablando de ministerio profético. Pastores con palabra ungida fresca del día, del momento. Porque Dios quiere hablar. Usted prepara su hablada con meses de anticipación tal vez, pero Dios quiere hablar en el momento. ¿Y cómo va a ser Dios? ¿Le tiene que callar la boca a usted para hablar Él? Pero ¿cómo va a ser si ya lleva su bosquejo? ¿Y cómo va a ser si ya lleva usted premeditado, calculadito a quién le va a pegar entre los ojos? O nosotros volvemos al aposento alto para reeditarlo cada generación, o estamos en otra iglesia y no en la de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue sobrenatural y es el cuerpo físico del cuerpo místico. Voy a decirle algo. Quítele lo sobrenatural a Cristo en su cuerpo físico y le queda un predicador de verdades, pero predicador. Moisés se negó a ir solo de predicador y le dieron vara. Cristo no vino solo a predicar, trajo vara. ¿Y nosotros vamos a ir de otro modo? Mi hermano, ¿es de reírse? No puede ser. ¿Usted cree que el Señor le pone el Espíritu Santo? Dios es espíritu a un cuerpo para que funcione al natural. Eso sí, no vaya a atreverse usted a dirigir al Espíritu Santo que tiene en su ser. Déjese que lo dirija a usted. Las más grandiosas intervenciones de los seres enviados por el Señor en la tierra, humanos, está cuando ellos no llevan su mensaje, sino esperan que Dios dé el de Él en sus bocas. Yo sé que el Señor puede bendecir a un Lucas investigando si es verdad todo eso y sacando lecciones de ahí. Eso se llama ser iluminado por estudio. Usted ve que Lucas no dice que le dijeron del cielo, ¿no? Sí, le preguntó a María, ¿no? Usted sabe que Lucas no dijo, me reveló el Espíritu Santo. No, le preguntó a no sé quién si era cierto lo que habían vivido.
Y está a nivel inspiracional. ¿Qué época es? Bueno, entonces dejemos algo aquí. La iglesia va a caminar con los equipos completos, delegados y primarios. Pero acuérdese usted que la iglesia modelo, hasta para nominar diáconos, imponía manos de los apóstoles. Ahora no se puede porque no hay apóstoles. O los niegan los hombres. Ah, no, pues para eso está el pastor. No, eran los apóstoles. Porque los 11 se convirtieron en miles a través de la historia de la iglesia. Pero no eran solo apóstoles. Había pastores, había los 5 ministerios y las ayudas. Y los apóstoles delegados. Ahora, apóstoles de distinto tipo, apóstoles sobacabezas. Bernabé. Apóstoles diseminando la doctrina con toda el gusto y la unción. Timoteos. Jóvenes como Timoteo. Viejos como Tito. Ahora hágame favor. Si alguno de ellos se escapa del cuerpo y funciona solo, sin coyunturas, es un miembro despegado que va a morir. Como quien quita un dedo, al momento de quitar el dedo, está bien fresquecito, todavía haciendo así el poco de sangre que le quedó el dedo. Al rato está muerto el dedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo sin coyunturas sería un montón de vísceras y un montón de huesos. ¿Qué forma tendría? Pero si no se pegan y las vértebras están amontonadas, ¿no? Pero si hay coyunturas, y las coyunturas son los ministerios. ¿Quién une todo? El cuello es el apóstol, según Hechos 1. Todo lo demás distribúyalo usted en los 5 ministerios, en los 4 ministerios restantes. Vaya, ahora note eso, solo hay una cabeza y está arriba. Y él da órdenes por el cuello, dice. Pero las coyunturas distribuyen las órdenes al cuerpo. Ahora óigame bien. Hay una cabeza en la tierra que no se ve y que está dentro de nosotros. Es curioso que la cabeza visible se hizo invisible para interceder. Y la cabeza invisible quedó invisible en nosotros. Y solo se va a percibir por los efectos. Para que no hubiera una cabeza visible, dejó cabezas visibles bajo una invisible. ¿Por qué se arroga un fulano de no sé dónde que él es la cabeza? Eso es como cuando Israel pidió visible rey, porque el Dios que era el rey era invisible, y le dieron a Saúl. Qué Saulito, qué reycito. Ahora los hombres quieren rey. Mientras viene el otro, les van a dar otro. Pero nosotros ya tenemos al otro, al verdadero. Bueno, entonces, ¿cómo va a terminar la iglesia? ¿Cómo empezó? ¿Y cómo empezó? Borracha. Entonces, que no esperen los sobrios, que va a terminar la iglesia más sobria. Va a terminar borracha y los sobrios se van a salir, ¿verdad? Porque los sobrios no aguantan a los borrachos. Con que ni la mujer los aguanta. Ahora bien, van a ver todo el tiempo sobrios, resentidos y rencorosos,
que no van a entrar a la fiesta, porque ahí está el pródigo sinvergüenza. Pero el pródigo sinvergüenza, perdonado, va a danzar hasta tirar los zapatos para arriba, mientras el otro está bufando afuera y no queriendo entrar ni aunque el padre se lo pida a la fiesta. ¿Por qué? Porque no quiere integrar el cuerpo sobrenatural que empezó borracho y empezó cantando con libertad, hasta que se avergonzaron de su embriaguez. Y ahora es mejor el ministro sobrio, que solo les tira la comida así, amén, y que pasen buena noche y que no me moleste. Y aparece hasta el otro domingo otra tirada de migas, si acaso, y otra vez ahí nos vemos. Y que a las ovejas se la lleve el diablo. Qué cómodo, qué cómodo, hermano. David, en el prototipo ministerial del pastor ministrador, no administrador. Administrador fue después. El pastor ministrador. León con una oveja se iba detrás de la oveja, arrancaba la oveja, y si el león se le ponía muy león, lo mataba sin tener nada en la mano, sea oso, sea león. Ese es el pastor ministro, no el que se queda sentado, ay, que mire cómo suena. Rótulo: ministro del Espíritu. Pues tener gente dando lo material. Por eso Cristo les tuvo que decir y les dio. ¿Y qué les dijo? Ustedes me siguen porque les di de comer. Y yo tengo compasión de ustedes porque son como ovejas que no tienen pastor, no tienen quien los oriente. Pero los coperos, que son los ministros del Espíritu, dan primero la copa y el otro se regocija y hasta se le olvida que no ha comido. No que no coma, come, pero como secundario. Pero no como la gente que anda detrás a ver qué dan. Ese es el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas dice, ¿por qué desperdician perfume en perfumar a Jesús? Está muy caro. Mejor véndanlo y denle a los pobres, no a Jesús. Evangelio social. ¿Y sabe qué es lo peor? Que eso dijo Judas. Pero eso no es lo peor. De Judas se espera cualquier cosa. ¿Sabe usted que los otros 11 dijeron, sí, tiene razón Judas? ¿Cómo así? Sí. Busque usted en los evangelios paralelos y va a ver que estuvieron de acuerdo todos. Y nosotros solo le echamos la culpa a Judas. Judas es el incitador de esa doctrina, pero hay siempre quienes lo siguen, ilegítimos del Señor. Abundan hoy. Le van a ofrecer hacerle una catedral donde tiene usted una choza, pero que no adore a Jesús, que los adore a ellos. ¿Cuánto va a durar esa iglesia? ¿Cuánto va a durar la iglesia que empezó saliendo por todas partes, amparándolos el Señor confirmando su palabra, la palabra de Él, con las señales que le acompañaban? ¿Cuánto va a durar? Desapareció en la Edad Media. No, desaparecieron de la vista de los tradicionales, pero se fueron a las montañas a predicar lo mismo.
No estaban en los templos. ¿Qué los iban a hallar en los templos si los habían echado? Pero estaban allá en las montañas los albigenses, los fulanos y los sultanos, grupos excomulgados de la iglesia oficial, hablando en lenguas, viendo carismas. Pero la historia apunta los desheredados de los templos, no los heredados de la calle. Y los heredados de la calle fueron los que siguieron a Jesús en la calle, no en el templo. Los desheredados de Cristo y de Dios estaban en el templo, sin Cristo. Y cuando la vez que entró al templo, barrió con la tradición, pero se fue al ver que la tradición dominó. Y entonces dijo, de ese templo, con tradición, no quedará piedra. O nos apuntamos en la iglesia permanente hasta que Cristo regrese, o nos apuntamos en la iglesia en donde las piedras del templo nos van a caer en la coronilla. Porque donde no está Cristo, no se eterniza nada. Y qué aburrido de ser ir a ver gente al templo, las mismas caras, ni siquiera cambian la cara. Y que los pobres hermanos vayan a verle la cara al predicador, que tampoco la cambia. Entonces no es ese el objetivo de la iglesia de Cristo, sino la iglesia de Cristo es el cuerpo místico delegado para que tenga y mantenga los relevos. Porque se puede perder por la lentitud de este relevo lo que avanzó en el relevo anterior. Bienaventurados, benditos, los que buscamos esto. Y andamos detrás de la restauración, de los ministerios, de la alabanza, de la adoración, del impacto. Y que no andamos poniéndole moldes al Espíritu Santo, sino que estamos esperando que el Espíritu Santo nos deshaga los moldes, que somos nosotros, y nos haga nueva creación, hasta que Cristo Jesús vuelva y le diga al Espíritu Santo, cogido del brazo de la novia, Señor, Paracleto 1, aquí te habla el Paracleto 2. Aquí está tu novia, rodeada de las ayudas del Espíritu Santo, los ministros del Espíritu, entregándola. Y el Señor va a decir, esta es mi novia, qué hermosa, pero tu moñita aquí está algo de lado. Bueno, pero entonces ya con el Espíritu Santo felices ahí los dos paracletos, van a decir, el primero dijo consumado es en la cruz. El segundo va a decir consumado es en el altar. Pero no ha llegado el otro, el Padre. Y el cuerpo todavía no lo levanta. Al levantar el cuerpo, el Padre actuó. Pero no va a decir consumado es todavía, sino hasta que todo lo salvable sea salvado. Y entonces el Padre va a decir consumado es. Consumado es a la cruz. Consumado es del Espíritu Santo. Consumado es del Padre. 3. Espíritu, alma y cuerpo. Deme usted menos que eso. Esa no es la iglesia normal. Cuando estudié medicina, primero me enseñaron el cuerpo normal, al dedillo. Podíamos reconocer en un depósito de huesos los huesos, qué hueso era aquel, qué hueso era el otro, qué hueso era el otro.
De tal manera que después me enseñaron el cuerpo enfermo, anormal. Entonces, al poner huesos anormales con huesos normales, con el tacto sabíamos cuál estaba anormal y cuál normal, porque habíamos reconocido primero al normal. Entonces la iglesia normal nos fue enseñada. Si no la aprendemos, ¿cómo vamos a distinguir los errores? Ahora bien, que no nos vaya a pasar como en la aldea suiza. La aldea suiza, de cierto lugar de Suiza, nunca era lleno de montañas muy altas, muy tradicionales ellos, nunca salían a ver nada afuera de las montañas. Entonces, tuvieron el problema que esa aldea tuvo alguna alteración el agua de la aldea, en el yodo, y todos tenían bocio. Desde chiquititos ya iba el bocito, y ya de grandes el gran cuello así. Todos, por la falta de yodo, tiroideo. Todos eran así, pero no habían salido a las montañas. En eso llegó una comisión de médicos de cuello delgado a ver a los enfermos de cuello gordo. Entonces los de cuello gordo estaban asustados de ver qué raros los de cuello delgado, pero los de cuello delgado eran los normales. Pero ellos siempre habían visto cuellote así, y al ver a uno les decían, ahí va el cuello de garza. Se estaban burlando del normal. ¿No será, hermano, que nosotros nos hemos acostumbrado a ver cuelludos y cuando viene lo normal decimos, miren danzando, cuello de garza, alabando, gritando los endemoniados? Eso no es, eso es lo normal. Lo otro es lo normal. Por eso, ¿te dicen hereje? ¿Los tradicionales? Respóndeles. ¿Comparado con qué? Soy hereje. ¿Con la opinión del tradicional? ¿O con la escritura? Dijo alguien, y termino ahí, para preguntas. En lo que nos alejamos de la doctrina de Pablo, que es el apóstol de la gentilidad, somos herejes. ¿Sabe por qué? Porque ¿a quién le va a preguntar usted cómo se va a hacer el edificio si no al maestro Dios, al ingeniero cabeza, al que sabe todo el edificio? Y a Pablo se lo dieron con el complemento de los sus apóstoles, pero él era el perito. Ahora, si estamos de acuerdo con el perito arquitecto, despreocúpense, porque a él le dieron las instrucciones directas. Me dijo alguien, ¿y por qué usted hace tal cosa? Pablo lo hizo. Pero no seguimos a Pablo, me dijo. ¿Cómo no? Porque Pablo dijo inspirado, imitadme a mí, en lo que yo imito a Cristo. Seguimos a Pablo, porque Pablo sigue a Cristo. Pues claro, no seguiríamos a Pablo si Pablo no siguiera a Cristo. Cuando alabamos, se están siguiendo a David. ¿Cómo no? Es una figura de la alabanza. No vamos a alabar a David, pero estamos siguiendo la restauración que David hizo de la alabanza. Un hermano que no distinguía todavía la doctrina se puso una vez alabando con nosotros, todos alabando. Dice David, 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 David. Se le fue la mano. Estamos, no sé, porque acostumbraba que Señor, Señor, Señor. Pero ahí no se fijó que estaba diciendo David, ¿verdad? Dice David, 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 David. Miren los errores. Pero en alabanza usted sigue a David, la modalidad de David, que le dio Dios en medio de la ley. Pero usted no sigue a David. Usted no sigue a Pablo, porque a Pablo le dieron la doctrina. Usted no sigue a Jesús en doctrina. Usted y yo no seguimos a Jesús en doctrina.
Porque el Señor enseñó la doctrina directa a Él antes de la cruz. Esa no es la doctrina que seguimos. Nosotros seguimos la doctrina del Padre revelada en Jesús. Por eso dijo, no es mi doctrina, dijo Jesús, es la del que me envió. Y luego dice, Padre, las palabras que me diste, ni más ni menos les he dado. ¿Inventó mensajes Él? Hay más gente muerta por las invenciones de los mensajes de los pastores falsos o haraganes que por otra cosa. Hay más gente muerta en las iglesias, por supuesto en las iglesias, congregaciones, por gente que está comiendo pan mohoso, que por los que no comen pan. Porque el pan mohoso envenena. Hay más gente muerta porque, óigalo bien, hace años que no oyen la voz del Espíritu. Pero oyen todos los días a la voz de un engreído que cree que Dios lo llamó. Por favor, ministro del Espíritu, no tengo nada contra nadie, soy consiervo con ustedes, con los defectos humanos. Pero a los ministros del pan sin vino lo colgaron. Al que reparte vino lo exaltaron en los días de José, y al que reparte pan lo colgaron. ¿Por qué? Porque se traspasó el comando del ministerio de la letra al ministerio del Espíritu. Si tú das espíritu en el ministerio del Espíritu, estás dando vida y estás dando gozo. Pero si tú estás dando letra, estás empachando, hinchando gente que te va a vomitar la letra y con la misma letra te va a colgar. Amén. ¿Quiere preguntar? ¿Quiere preguntar? Aleluya. Repartan papelitos, hermano. No hay iglesia primitiva, mientras tienen los papeles, no hay iglesia del final, hay una iglesia. La iglesia de Cristo, que debe ser igual en todas las épocas. ¿Hay preguntas? Todavía no. Si la iglesia de Cristo cambia, ¿se cambió la gran comisión? No. Entonces cambiamos nosotros, no la iglesia. Si la iglesia de Cristo no tiene el mismo mensaje y las mismas señales que la primera oleada, estamos mal. Hay que rectificar. Hay que volver a entrar en el caos. Me dijo alguien, y eso no se me olvidó, si están repartiendo gajitos de naranja en todo el camino y los están tirando, vamos a suponer que usted los recoge. Cada gajito, al comerse el gajito, ¿sabe qué es naranja? Primer gajito hasta el último, si la naranja estaba repartida. Pero si usted encontró un gajito que parecía naranja y la saboreó y era limón, no era naranja. Y nosotros a veces tenemos el limón por naranja en la boca y decimos, sí, pero está sabroso el limón. Me siento bien. Agrio. Arruinado. Amén. ¿Las preguntas? Micrófono. Sí. Hermano apóstol, yo tengo una duda sobre el pasaje. No duda, sino más fuerte. Quisiera saber más respecto a lo que dice
el capítulo 1 de Gálatas, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿será este el evangelio que iba a anunciar el Espíritu Santo conforme a lo que aprendieron los apóstoles por medio del Cordero? Es que el evangelio son dos mitades. El evangelio de Jesús y el evangelio de Jesucristo, que es el mismo. Pero el primero fue anunciado por Jesús. La siguiente parte fue anunciada por sus apóstoles y sus delegados. Entonces, definitivamente, el Señor no podía hablar en la parte de evangelio que le tocó a él dar, no podía hablar del Espíritu en las personas. Dijo, pedirán el Espíritu y será dado. Pero no podía hablar del Espíritu porque el Espíritu estaba en él y no en sus apóstoles del Cordero, sino hasta que ascendió. Entonces no podían gestar el mismo evangelio con el Espíritu adentro que con el Espíritu afuera. Entonces, por eso era necesario que Cristo se fuera como Jesús, porque tenía que venir el otro que iba a hacer a Jesús actuar adentro de nosotros, como que el ungido se hubiera metido dentro de nosotros, pero no se podía meter si estaba afuera. Por eso dice, les conviene que yo me vaya y vendré el otro y él los llevará a toda la verdad. Oye, un momentito, quiere decir que Cristo no dio toda la verdad. ¿Por qué? Porque dio la primera etapa. Por eso dice Hebreos 2, evangelio que comenzó a ser pronunciado por el Señor. No dice que lo dio todo. Y que después fue respaldado por el Padre y dado por los que lo oyeron, con señales, milagros y prodigios. Aunque en los apóstoles del Cordero hubo señales y prodigios, pero por la fe en Jesús, no por el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu fue desde Pentecostés para adelante. ¿Otra? Doctor, si Cristo tuvo los 5 ministerios en plena operación, el cuerpo de Cristo básicamente tiene que ser lo mismo. Seguro. Entonces Claro. quiere decir que una conclusión que el Señor me estaba dando para que usted me corrija. Los 5 ministerios deben de gobernar al cuerpo místico de Cristo. Gobernar. Que tengan el gobierno. Gobernar los que tienen gobierno. Porque hay quienes, un maestro no gobierna. Ajá. Aclara la doctrina. Ajá. No está gobernando. Hay ejecutivos, apóstoles. Imponen manos, concluyen, sientan. El profeta confirma, pero no es ejecutivo a la par del apóstol. Pero sí tiene ejecuciones sobre la iglesia, pero de acuerdo con el apóstol. Ajá. Por eso dice apóstoles Y profetas. y profetas. No menciona los otros ministerios. Ya. Doctor, el Señor me da una cosa muy linda. Si concluimos en los ministerios, pero acerca de los dones, me dio el Señor 3 cosas. Primero, poniendo en el cuerpo físico de Cristo. Cristo, ¿cómo pensó? Con sabiduría, conciencia, discreción de espíritus. Era profeta. ¿Cómo habló? Con profecía, género de lengua, interpretación de lengua. ¿Cómo se manifestó? Con la fe, los dones de sanidades y operación de milagros. El cuerpo místico de Cristo también tiene que ser así. Lo que al cuerpo físico, al cuerpo místico. Y luego la vida del cuerpo físico fueron la vida el fruto de los dones, los 9 dones. Y también la vida del cuerpo místico tendría que ser los 9 dones. Bueno, no hay que generalizar, porque el cuerpo físico nunca se enfermó y el místico sí. No hay que generalizar porque el Señor no se le oyó hablar en lenguas y el cuerpo místico sí.
Nunca habló lenguas. ¿Por qué? No creo. Pero las interpretaba y las tenía. Pero no era la ocasión, porque todo eso es en ocasión. Por ejemplo, hablar en lenguas en la iglesia, cuando está reunida, como devoción, no debe ser, a menos que se dé lugar a eso. Pero si se ponen a hablar en lenguas, cuando se está predicando, o otros están cantando, o otros están orando, es de locos, lo dice Pablo. Pablo creían que no hablaba lenguas, por eso parece que el Cristo no hablara lenguas, porque Pablo pareció no hablar en lenguas. Y alguien le dijo por ahí algo, y él dijo, dijo Pablo, yo hablo lenguas más que todos ustedes juntos, pero sé dónde las hablo. Ahora, como don, desde luego, es para la congregación, para interpretarlas. Pero como devoción, es para usted, para edificarse usted. O sea que sí hay parámetros y no identidad. Pero lo que le pasó al cuerpo físico le va a pasar al místico. Pero no lo cojamos generalizado. Muy bien. Otra. El ministro que cae y vuelve a levantarse, ¿será igual antes de caer? Es decir, que se reponga totalmente. Siempre hay quien pierda los ojos y no los recupere, aunque se recupere él. ¿Terminó igual Sansón que como empezó? No. ¿Lo perdonó Dios? ¿Lo apoyó Dios? Sí. Pero no le repuso lo que perdió. Se pagan dividendos, ¿no? Por eso, hermano, la novia es la virgen pura, no la infiel. Eso no quiere decir que no haya pecado, pero hay manera de arreglarse con Dios antes de que sea tarde. Pero si no, paga las consecuencias. Por ejemplo, ¿acaso no David se arregló con Dios de su pecado? ¿Y por qué le cobraron 4 tantos? No le cobraron el pecado porque estaba perdonado. Le cobraron las consecuencias. Le aplicaron las consecuencias. Haga de caso, yo conocí un medio loco. Hay locos completos, pero ese era medio loco. Que se tiró de un puentecillo pensando que el Señor le iba a apoyar. Y no le quitaron las consecuencias de quebrarse 4 o 5 costillas. Ay, Señor, me quebré 5 costillas y por tonto, no por cristiano. Hay santontines que están creyendo que el Señor está obligado a atender sus necedades. Dice, si en las congregaciones casi no hay palabra revelada, ¿qué hay que hacer? La iglesia normal, 14:26 de Hechos, o de Corintios, perdón, es donde hay doctrina revelada cada vez. Tiene alguna doctrina, pero revelada. Está hablando de sobrenaturalidades ahí. Muy bien. Donde no hay doctrina revelada, cámbiese de iglesia, de congregación. Así como estoy diciendo, porque no estoy diciendo que se vaya de la suya. Que se cambie donde no hay doctrina revelada. Porque o el pastor cambia de medio o cambian al pastor. Yo les he dicho a muchos que el Señor me habló hace poco por su espíritu. Fíjate en los ministros que tienen revelación. Fue la palabra que oí. Y yo observo desde entonces. Porque ¿sabe por qué? Porque si en la panadería única que hay no tienen pan caliente, ¿qué va a hacer usted? Pero hay más panaderías. Si come pan frío, mohoso, en esa panadería, y hay otras panaderías, usted tiene la culpa. Porque no habría ídolos si no hubiera quien los cargara. Por favor, hermano, ¿podría establecerme la diferencia
entre el profeta como ministerio y la función del don de profecía. Don de profecía es un regalo a cualquier ungido que el Señor escoge para que dé un mensaje de profecía. Pero el ministerio profético es una persona autorizada por los otros ministerios o en comunión con los otros ministerios que le dieron palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus para que funcione como profeta, como ministro profeta. El uno es un don y el otro es una persona. Hermano Otto, ¿quiere decir que las congregaciones que son manejadas por problemas y no salen de ahí han perdido la sobrenaturalidad? Ahora bien, ¿qué conducta a la luz apostólica se puede tomar? Pues estos casos todos creen tener la razón. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con la Biblia? Por ejemplo, si la Biblia le dice a uno que uno debe tener sobrenaturalidad, no a manejo, insisto, no a manejo de uno, pero sobrenaturalidad es, nosotros somos ya sobrenaturales por nacimiento en el Espíritu. Entonces, que no salgan las cosas como uno quiere, no es lo que yo estoy diciendo, pero yo estoy diciendo que debe haber sobrenaturalidad en esa vida, porque si no, está en un subempleo. El ministro que no tiene revelación no está en la plenitud, no dice Pedro, el que tiene palabra, dela, y el que tiene poder, delo, para que sea glorificado Cristo. Quiere decir que cuando no lo damos, no está siendo sino vituperado Cristo en el tal. ¿Cómo va a creer usted que van a ir a un Cristo que no tiene sobrenaturalidades? ¿No por eso las trajo? ¿Y no por eso lo metieron a uno en el aposento alto? ¿Se acuerdan de ese pasaje de Pedro? No me acuerdo dónde está, si segunda o primera. El que tiene, ¿quieren buscarlo? Primera de Pedro creo que es 10 o algo así, perdonen, que insiste en esa cita, cuando dice el que tiene palabra y el que tiene ministre, y que tiene palabra, pero que lo haga conforme a lo que Dios da. ¿Se acuerdan? Es en Pedro, una de las dos. Primera de Pedro, ¿qué? ¿Lo leemos con micrófono? Según cada uno ha recibido un don especial. Oiga eso es lo normal. Eso es lo normal, lo que van a leer. Úselo. Vuelve a empezarlo, Jorgito, por favor. Según cada uno Oiga, ha recibido cada uno un don especial. Oiga, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. Oiga. El que sirve, que lo haga por la... Perdona. El que predica, palabra de Dios debe predicar. ¿Y de dónde la va a sacar si no se la dan? Bueno, sigue. El que sirve. Ahí está el que sirve, mire. Que lo haga por la fortaleza que Dios da. Vaya. Pero es que hay otra versión donde dice, el que ministra. Ministre conforme al poder que Dios da. Entonces debes tener poder. Sigue. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Oiga. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el... Y entonces Cristo no es glorificado. Un evangelista una vez estaba tan acostumbrado a ver señales que perdió el parámetro. Y en una gran concentración sudamericana, voy a omitir el lugar, agarró el niño, los padres estaban ahí, agarró el niño y dijo, en el nombre de Jesús, miren, Cristo lo va a sanar. En el nombre de Jesús. Y el niño no se sanó. Y todo, ¿verdad? Se fue llorando el evangelista. Se metió con el Señor, era sincero, pero se le había ido el parámetro. Y entonces le dijo el Señor, audiblemente, orando, ¿por qué declaraste sano a ese niño que yo no te dije que lo sanaras, sino que sanaras a los padres? Porque cuando yo le hablo a un niño, el niño no entiende, pero entenderán los padres.
Y el hombre, y le dijo, y le lloró al Señor, y le dijo el Señor, mañana sube a los padres, ministrales en público, y voy a sanar al niño. Y otro día subió, iban los padres otra vez, otra vergonzada, ¿verdad? Si no hubiera habido voz. Segunda vergonzada, y tercera y cuarta y quinta, como un evangelista que yo conocí, que declaró sana a una persona y se murió durante la campaña. Y después fue el escándalo, el entierro, y el abuso fue la campaña. Este evangelista, temblando, subió ahora. Señor, ya no vuelvo a hacerlo. Bueno, y cuando estaban todos esperando que cogiera al niño, y otra vez, ¿verdad? Cogió a los padres. Y dice, si usted no se arrepiente, y si usted no hasta que se iban a morir, no sanará a su niño. Y los padres ahí se rindieron. Y cuando regresaron, a donde dejaron al niño, el niño estaba sano. Es que no cojamos el rábano por las hojas. No pongamos rótulos. Traiga a todos los ciegos. Ciego está el evangelista. Porque no es a repartir pan caliente, aunque no tengan hambre. Es repartir según el plan del Espíritu, y nosotros somos puros siervos, no sanadores. Hermano, si la comisión fue dada a los apóstoles, Sí, y estos sí, señor. otros en relevos, a otros en relevos, ¿será que si no hay apóstol sobre algún ministro o iglesia, no tendrá el aval del Espíritu y por ende no tiene autoridad? Si no está conectado al teléfono, por mucho que grite, no lo van a oír. La conexión es el apostolado, hermano. Lo dice la Biblia. Lo que pasa es que no ha querido entender la gente de generación en generación. Y por eso ha habido una iglesia anormal. Si no hay cuello, la cabeza está aparte. Hermano Otto, yo creo que hay ministerios primarios en potencia en las congregaciones, y el pastor es quien tendrá contacto en primera instancia a la luz apostólica. ¿Qué debería hacer el pastor en tales casos? Mire, se debe manejar en común, porque tiene que haber consejo del equipo. Ni el pastor va a funcionar solo, y usted se preguntará, ni el apóstol funciona solo. Debe estar conectado con otras líneas. No hay apóstol suelto. Tiene que sujetarse él voluntariamente a ministerios mancomunados, acoyuntados, que no siempre se encuentran. Esa es la normalidad que está restaurando el Señor en la iglesia. Quizá me dirá alguien, entonces la iglesia algunas veces se perdió casi totalmente de función. No, hermano, siempre ha habido apóstoles, aunque sea escondidos. Pero no ha habido jamás una interrupción del relevo. Nunca. Entonces se hubiera cortado. Ni siquiera en el diluvio hubo corte. Hubo corte universal. Hubo 8. Siempre ha habido remanente. Lo que pasa es que disminuye el número o crece según se da la gente. Pero ¿quién tiene derecho? Le dice el Señor, yo pongo 5. Nosotros tomamos 3. Le pregunté a un tradicional, ¿quién les autoriza a ustedes a quitar profetas y apóstoles? No, pero es que se tiraban y se encogían. Denme el pasaje contextual, donde está la contraorden. Y yo les acepto su doctrina, me voy con ustedes, aunque sea ir a sentarme en la banca, me voy a estar ahí con ustedes otra vez, pero denme no el texto, denme contexto, porque no hay texto. Mucho menos. Deme el contexto de la contraorden. Y yo oigo esa contraorden. Se les ocurrió a ustedes. Estaba una vez estudiando el tabernáculo de Moisés. Y viene el enemigo, porque no pudo ser otro. Me dice, con la tradición que yo traía, ya había despertado, pero me estaba durmiendo otra vez. Y me dice, ¿ya viste? Meraritas, Gersonitas y
coatita. ¿Ya viste? 3, no 5. De veras, dije yo. ¡Pum! Con el arca, 3. De veras tienen razón. El Espíritu. No. Mira para arriba el tabernáculo. Moisés y Aarón. 3 y 2, toda la vida son 5, ¿no? Entonces iba al tabernáculo de Moisés, cargado en hombros humanos, con 2 que los guiaban. Apóstol de Jehová y profeta de Jehová. Moisés y Aarón. Y el tabernáculo de la iglesia moderna, o la iglesia, no hay 2, va con apóstoles y profetas. Y los 3 que cargan el tabernáculo. ¿Puede ser que en un siervo funcionen los 5 ministerios? ¿Para qué en uno? ¿Para qué se van a amontonar en uno si hay tantos, no? ¿Por qué van a poner a todos? No, hermano, en el Señor, porque Él nos vino a mostrar lo que es su cuerpo. Pero lo más probable es que Él va a repartir. Pero funcionar en 5, puede ser en 5 fases eventuales. Pero disparar las 5 cosas al mismo tiempo. Mire, es como un director de orquesta, el apóstol. El director de orquesta le hace la varita así, ¿sí? Violinista está desentonado. Él no es mejor violinista que el violinista, pero sabe si se desentona o no. Él no es mejor que el trompetista. El trompetista sabe muy bien de su trompeta. Trompeta, más bajo, más alto, nota. Él debe tener la capacidad de entender cada instrumento, aunque no lo toque. Aleluya. ¿Estará entendido eso? Ahora, si le dice el trompetista, y usted, señor director, porque tiene varita, cree que sabe más que yo que tengo trompeta hace 20 años. Sí, pero puede tener la boca torcida hace 1 año. ¿Puede haber ministerio apostólico delegado? Hay los apóstoles que fueron apareciendo en los días de los 300 años primeros de la iglesia. Eran delegados, pero delegados que tienen que ser confirmados. ¿Me explico o no? Por ejemplo, Timoteo, ya te constituye allá, él terminó siendo apóstol. No narra todas las incidencias porque puso el prototipo en Pablo, pero no vuelve a repetir, y Timoteo cayó en el camino de San Juyú, y ahí le habló, y ahí vio a Jesús. No lo dice en cada caso, pero ya está el requisito puesto. Dicen que no soy apóstol, dice Pablo, porque no vi al Señor. Si lo vi, era requisito. Seguro que le preguntaron a Bernabé si lo vio. Seguro que le preguntaron a los otros apóstoles si vieron al Señor. Pero no lo va a contar en cada capítulo, en cada versículo. El prototipo de los apóstoles del Cordero era ver a Jesús. El tiempo estipulado. El requisito de los apóstoles de Jesucristo, del Espíritu, ver a Jesús glorificado. No en sueños. Verlo. Verlo. Hermano apóstol, Lucas investigó con testigos y escribió su evangelio. Esto nos enseña que podemos también investigar en libros escritos por hermanos que Dios haya revelado y así edificarnos con lo que Dios les haya dado. Sí, pero a la manera de Lucas. ¿Cuál es? Si usted investiga la Biblia comparándola con un libro, está poniendo la palabra de Dios a la voz humana. Usted debe agarrar los libros, si los va a agarrar, y no se los recomiendo. No, por lo menos no les recomiendo todos. Entonces, cójalos a la luz de la palabra infalible, y no al revés.
Lucas, porque creyó, investigó, no para creer. Hermano apóstol, ¿quiere decir con esto que hacer un bosquejo que es homilética no está de acuerdo con el orden de Dios? No, no. Es bosquejo de Dios o del hombre. Si es del hombre, no estoy de acuerdo, ni la palabra. Si es de Dios, sí. Porque puede inspirar puede iluminar a una persona por medio de un ordenamiento del Espíritu en el escritorio, no en el púlpito. Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con el que quiera ordenar, ni que no lleve bosquejo, nunca nadie, o que lleve bosquejo siempre. Cada caso es cada caso. A mí me ordenaron hace muchos años no llevar nada. Y tuve miedo. Y llevaba bosquejito. La primera vez me lo perdió el Señor en el púlpito. Y me dejó loco en el púlpito. Loqueando, hermano. La segunda vez me dijo, te voy a avergonzar. Pero ese es caso mío. Y entonces yo tiré el bosquejo. Y me solté. Y entonces fui aprendiendo en el camino que el método para mí no era un escritorio. No era un bosquejo. No era una cosa así. El método conmigo, y usted me lo tiene que creer porque es verdad, es no llevar nada, a veces ni un minuto antes de abrir la Biblia en el púlpito. Y quiero confesarle algo porque si a alguien le edifica, pero no que sea método que tenga que usar, si no se lo revela el Espíritu. Tengo tal vez 22 años de no llevar nada al púlpito de mí. Esta mañana no sabía qué iba a dar. Una vez, estando en Maranata, de Guatemala, yo estaba en Maranato, ahí están los Maranatas. Llegué a Maranata. Yo tengo costumbre de eso, el Señor me lo ha enseñado. No lo generalice, lleve su bosquejo, si eso lo hace feliz. Pero yo no. Bueno, llegué a Maranata y entonces me asusté porque ahí sí estaba en blanco, hermano. Ahí en la última banca me fui a sentar y decía, y Roger estaba canta, le decía yo, seguí. Estaba en blanco. Entonces cuando ya no podían seguir cantando más, yo en blanco, no, dije yo, bueno, vamos para adelante. Y me paré atrás. Ya terminando el corito, me paré. Entonces, oí una voz. Por eso lo cuento. Que me dijo, ¿por qué vino Cristo? Yo le contesté para salvar, caminando ya al púlpito, para salvar a los pecadores. Ay, qué bonito. No, vino por mujer. Ya iba llegando al púlpito. Dije yo, ¿y en qué versículo, Señor? O sea, 12:12. Me dieron todo el bosquejo caminando. Y subí al púlpito y leí. Dije yo, ¿qué dice Oseas 12:12? Y Jacob fue a la hacienda de Labán por mujer. Y después se hizo pastor para conseguir ovejas. Le dije, como es figura de Cristo, ¿no? Entonces dije ahí arriba, ¿por qué vino Cristo? Lo que me habían dicho, yo solo era repetirlo. Ahí estaba yo valiente, ¿por qué vino Cristo? Hermano, esa noche, desde el que estaba predicando hasta los que pasaron, pasamos todos al suelo, ¿no? A gemir. Porque dio el Señor su palabra de tal manera que enseñó, pero ya ves, sobre la marcha, pero eso es conmigo, que Jesucristo vino más interesado en llevar esposa que en salvar ovejas, pero salvó las dos. Entonces el plan número 1 de Cristo es su novia.
El número 2 es llevar el ganado marcado sobrenaturalmente, pero esa marca del ganado no fue la marca de Lea y Raquel, pero salieron Lea y Raquel y el ganado. Hoy estoy predicando otra vez en Maranata. Y oiga este detalle. Solo se quedaron con Jacob las ovejas marcadas por Dios, pero fueron examinadas por Labán en la frontera. El anticristo los va a examinar algunas, pero no examinó a Raquel y a Lea. Y Lea, que representa a Israel, hizo pacto con sangre inmunda para llevar ídolos. Y se murió en la mitad del camino y no llegó a Belén. Ese es Israel, que no va a llegar a Belén. Pero Lea, la despreciada, no la examinaron y llegó a Belén. Va a haber ovejas, va a haber, no ovejas, las ovejas las van a ver. Van a haber Leas que no las van a examinar en la frontera de la tribulación, sino que van a ir a Belén a dar hijos. Y va a haber Raqueles que las van a examinar en el camino y las van a matar. Pero, más sin embargo, aleluya, Raquel se murió. Israel se va a morir, pero va a dar a luz a Benjamín con su muerte, el remanente. Solo llegaron a Belén, Lea y Benjamín y Jacob y el ganado. Y Raquelita fue sepultada en el camino de Belén, porque hizo pacto inmundo. Por eso el pacto inmundo con el anticristo que está representado en Labán lo va a hacer Raquel ahora, y no llegará a Belén. Pero la despreciada, que somos los gentiles, más Benjamín, que son los judíos remanentes, llegaremos a Belén. El que tenga oídos, oiga. Hermano, siento en mi corazón el ministerio profético. ¿Qué debo hacer para recibir la confirmación? Para eso hay ministerios que avalan. Para eso hay humildades de Saulo, de Pablos, que le van a dar la mano a Pedro, aunque Pedro no le dio nada, solo le dio la mano. Le dio más Pablo a Pedro que Pedro a Pablo, pero la mano de Pedro era necesaria, y de los otros apóstoles. Tiene que haber consenso. No porque a alguien se le ocurrió que es profeta, como me llegó a decir una persona una vez a la iglesia, entró a mi oficina y me dijo: mire, hermano, yo siento del Señor que debo estar aquí al lado suyo. Sí, le dije, y de repente solo usted aquí y yo afuera. No le dijo eso del Espíritu. ¿Por qué? Porque el tipo quería asaltar la oficina en nombre del Espíritu. Ahora, si es sentido del Espíritu, déjese ir a mostrarse a la luz de los ministerios. Pero que sepa usted que son ministerios legítimos, si no, los ministerios ilegítimos se lo van a comer. Si son legítimos, le van a dar vía si usted es legítimo. Pero si no, y son ilegítimos los ministerios, lo van a aplastar para que no surja. Mejor espera el tiempo de Dios. Háblele primero al Señor y hasta que usted esté convencido, entonces no va a andar preguntando mucho. Se va a poner a la luz de los ministerios. Si en un templo la congregación es sumamente grande y no hay doctrina, ¿qué ministerio realmente se mueve ahí? Sería de analizar cada caso, pero cuando no hay, por grande que sea, porque no es el número el que avala, por grande que sea, el número no garantiza eso, que no tengan verdadero ministro.
¿Sabe por qué? No garantiza que tengan verdadero ministro, quise decir. Cuando vio el Señor las multitudes que tenían hambre, uno lee, pasando de noche por ese pasaje, y dice, el Señor tuvo compasión de los hambrientos y les dio de comer. Pasó de noche, hermano. Porque el Señor dice que tuvo compasión de ellos y les dio de comer porque no tenían pastor. Quiere decir que era más importante para ellos. Lo que llamó la compasión del Señor fue que estuvieran sueltos. Podrían comer en ese momento y no comer después, si no tenían pastor. No es tanto solucionar el hambre del momento, es solucionar el problema de no tener pastor que les dé de comer. No todo el tiempo va a estar Cristo dando pan y pan y pan, ¿sí? Pero si tuvieran pastor legítimo, tendrían pan cada vez. Y no tendrían que recurrir a un Cristo que multiplicara el pan. Porque al fin y al cabo no fue ni pan que Cristo dio, sino pan que le llevaron, que Cristo multiplicó. O sea que nos da la responsabilidad de llevar pan, pero bendecido por Él. No solo pan. ¿De qué le hubiera servido el aceite a la viuda? El aceite natural. Tenía que ser el otro, el milagroso. Por eso, hermano, ¿se acuerda de aquel que le llegaron a pedir pan a medianoche? No tengo, dijo. ¿Pero qué hizo? Fue a prestar para no quedar mal con el amigo. Ese es el pastor sincero. Que si no tiene, presta. Hace algo, pero no lo deja ir hambriado. Pero hay pastores en alguna parte de la luna que no tienen deseo ni de ir a prestar. Mejor se acuestan y dicen, venga otra hora usted. Pero tengo hambre, váyase con hambre, yo también he pasado hambre. Y lo despacha. Y el señalamiento del Señor es, si no tienes, ve y presta. Porque estás para dar. Pero más que ir a prestar, produce. Para que cuando lleguen a medianoche, inoportunamente, no tengas que ir a prestar. El problema del ministro ungido no es que no tiene que predicar. El problema del ministro ungido es que no haya ni qué de tanto predicar. Pero el pastor que, me toca predicar. No encuentra nada ni en el Génesis, ni hasta el Apocalipsis, ni en la pasta. Y llega tronándose los dedos. El mensaje que él pegó la otra vez, lo repite. Y se pasentó. Hermano, si no estás en los hornos del cielo, ¿cómo vas a dar pan fresco y caliente? ¿Cómo vas a dar? Hay una sola manera. El Espíritu Santo que está en ti, lleno, si está lleno, irá allá, o irá allá, y te traerá lo de allá, dártelo a ti, para que lo des. Eso se llama andar en un ministerio del Espíritu. ¿Por qué le damos vueltas? ¿Por qué esos pasajes los rodeamos? ¿No dice la Biblia que irá hasta lo profundo de Dios el Espíritu Santo y te lo dará a conocer? Esa es doctrina fresca. Y con doctrina fresca se van los carnudos y cornudos, pero no se van los fieles. Y mejor si se van los cornudos y mejor si se van los carnudos, porque entonces te quedan los fieles. Pero ¿cómo vamos a hacer con solo los fieles? Si esos son los que batallan siempre, si esos son los que sostienen la iglesia, los otros están de relleno
y de mirones y de juzgadores. Son los que te dicen, hermano pastor, cuando cambiaste mulita por una mejor, ahí van mis diezmos. No dan, celosos de la honra y desentendidos del gasto. Quieren a un Pablo predicando y le dan como a Lázaro. Déjenme que hoy agarre fuerza. Ministro del Espíritu de la letra. Estamos en una cárcel del mundo, como estaban los dos siervos con José en la cárcel. Solo va a salir libre el copero y José, porque se cambió ya la era de los apóstoles del Cordero a los ministros del Espíritu. Y le voy a decir una audacia. Y los ministros del Espíritu son el cuerpo del Espíritu. Cierre sus ojos. El Padre le dio al Hijo los ministros de Él. El Hijo le dio al Espíritu los ministros del Espíritu. Y todos le darán al Altísimo todo, para que Él sea todo en todos. Aleluya. Vamos a ministrar unos minutos. Pastores que se atrevieron a venir, ministros del Espíritu que no han descubierto su vocación, ministros que saben su vocación, ministros todos que vamos en la misma línea. O nos restauramos o nos restauran. Con anestesia nos restauramos ahora, sin anestesia nos restaurarán mañana. Pero no va a dejar a nadie el Señor botado en su confusión. Ministro del Espíritu o de la carne. Ministro del Espíritu o no hay ministerio hoy. Van a ir siendo descartados los que no tienen vino, y van a ser demandados los que no dieron vino. Tienen su copa vacía, no rebosa, no rebalsa. Con la copa no toma nadie si no hay vino. Hola Maya, Sara, Lina Namais, Tururirina. Yo no querría ser un minuto ministro de la carne. Qué aburrido, qué tedioso, qué pesado platicar lo que no creemos, ministrar lo que no tenemos. Pero ministro del Espíritu, que no sentimos ni los golpes por el vino. Mi copa está rebosando, y quiero la traducción más bonita, la mejor. Mi copa está rebosando porque unges, no ungiste, porque ese es pasado. Unges mi cabeza con aceite. Te unge. Eso es cada día. Esa es cabeza aceitada cada día.
Pobre la gente. Es la iglesia del vino. Aleluya. Levanta tu mano derecha. Siervos, consiervas, coherederas del reino y coheredero del reino y compañeros de lucha y de brega. Aviéntate en el espíritu. O desiste. Aviéntate al aire, a la corriente de Dios. Y no solo te pagará lo que sea justo, sino que será glorificado el nombre de Cristo al ver el poder del Espíritu en ti y la palabra de Dios en ti, y no la palabra humana ni los decretos humanos ni los reglamentos humanos ni la doctrina humana ni las tradiciones ni los moldes, sino la vida del Espíritu cada día. Oh, la mara sana nada, sira la maja, sala la maya, sira la mojona nada más. El Espíritu está oyendo lo que el Espíritu le está diciendo. Hola, Madre Dios. El que habla en lenguas se edifica. Habla con Dios, aunque por el Espíritu diga misterios. Tira Maya, lanza. Tira Maya, hable su